Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Los 3 cortos animados de Ahsoka Tano en la serie de Tales of the Jedi nos dieron una nueva mirada a la historia de la Togruta nunca antes vista, cubriendo claro los primeros años de su vida fuera de la Orden Jedi, luego también parte de su entrenamiento con Anakin hasta así salvarse de la Orden 66 precisamente a ese único entrenamiento que tuvo con Skywalker, y finalmente también una historia de lo que hizo la Togruta tras el final de Clone Wars y la venganza de los Sith, en algo que en realidad es mucho más importante de lo que nos imaginamos, Masters, porque en realidad todas estas historias nos hablan de una misma temática sobre la vida y la muerte, para contraponer también la luz y la oscuridad como lo hace Tales of the Jedi mediante las historias de Dooku y Ahsoka Tano por separado. Pero esto lo vemos pues con resultados muy distintos, ya que uno pues es netamente un legado de los Sith para hacer caer a la Orden Jedi, y otro pues es un legado de los Jedi para hacer que los Jedi y sobre todo el lado luminoso sobrevivan en la época más oscura del Imperio. Es por eso, Masters, que con 4 sencillos puntos analizaremos por qué es en realidad tan importante para la saga la historia o el arco narrativo de Ahsoka Tano visto en Tales of the Jedi. Así que en primer lugar, como les decía, mucho de la temática de las 3 historias de Ahsoka en estos cortos escritos por Dave Filoni tienen que ver sobre la vida y la muerte, con esa lucha eterna pues que hay en Star Wars entre la luz y la oscuridad, representada aquí entre lo que vive y lo que muere todo el tiempo, Masters. Esto pues como 2 partes de una misma cosa o de un todo, tal cual pues como los 2 lados de la fuerza. Por eso no es casualidad pues que el primer corto de Ahsoka de Dave Filoni se llama literalmente como Vida y Muerte. De ahí pues vemos no solo el nacimiento de Ahsoka como un símbolo de la vida misma, sino que también tenga que confrontarse con la muerte desde que era bebé, llevándola por su propia madre al cumplir 1 año a un ritual de cacería, siendo en realidad su conexión con la fuerza la que la termina por salvar, estando este campo místico pues en un balance entre la vida y la muerte, o los 2 lados pues de lo que significa la fuerza. Pero esto se repite en los otros 2 cortos, Masters, porque Ahsoka Tano al entrenar con Anakin Skywalker con 3 años y mejorar así sus técnicas de defensa con el sable de luz, tiene en realidad una oportunidad para vivir y superar así la Orden 66. Vaya, el propio Anakin, quien le brindó la muerte a toda la Orden Jedi con su traición, le termina dando con sus formas sui generis un medio a su Padawan para poder sobrevivir de la Orden 66, ya que en realidad el movimiento que aprende la Togruta con Skywalker es el mismo que Ahsoka termina por utilizar para defenderse del ataque por la espalda de sus propios clones, esto pues durante la Orden 66 en el final de The Clone Wars. Y por si fuera poco, es más que obvio que, como lo hizo de niña o con la Orden 66, Ahsoka pues tiene que enfrentarse una vez más ante los efectos del lado oscuro que barrieron con la vida o con lo que más amaba en esa galaxia. No solo creyendo en aquellos tiempos que había perdido a Anakin, sino también viendo la traición y la muerte de todos sus hermanos clones, ya que Tales of the Jedi y Clone Wars están muy bien conjuntados. No nos olvidemos pues que el último episodio de Clone Wars se llama Victoria y Muerte, y hay un gran guiño al momento mismo en que Ahsoka y Rex van a enfrentar al resto de la compañía 332 durante la Orden 66. Claro, ella sí sobrevive a aquel terrible evento, pero lo hace de una agridulce manera y solo para ver con sus propios ojos los efectos de lo que hicieron los Sith trayéndole la muerte a todos, tanto a los Jedi, a los propios clones y también a su amiga Padme Amidala, como lo vemos también en el corto final de Ahsoka en Tales of the Jedi. Vaya, es muy evidente pues que Ahsoka de nuevo en su temática hacia el final de la Guerra de los Clones tiene que confrontar una vez más a la muerte, pero también honrar a su enorme amiga la senadora Padme Amidala en su propio funeral. Y no nos olvidemos pues que Ahsoka venía del propio funeral del resto de su compañía 332. Pero en ese momento que ella acude a Naboo pues teme de las consecuencias del lado oscuro y se termina por exiliar. Y por si fuera poco, de nuevo conducida por ese miedo que tiene, termina por tener otra prueba contra el lado oscuro y la propia muerte, la cual trae consigo hasta ese pequeño pueblo de Rada, el Sexto Inquisidor, acabando con todo lo que Ahsoka apreciaba ahí, para que ella por fin pueda contraponerse contra estas fuerzas oscuras de los Sith que barren con todo en aquellos tiempos, para ser así pues un símbolo de luz y esperanza. Y lo interesante de esto pues es que Ahsoka no lo entiende en un principio, pero este recordatorio constante de la muerte en todas sus historias la termina por hacer despertar hacia el final, para ser así pues algo más que un símbolo de luz y esperanza, siendo en realidad todo lo contrario
a los Sith Masters, por eso pues temáticamente es importante este arco. Pero esto nos lleva a analizar la segunda razón de la importancia de todo este arco de Tales of the Jedi en Lady Tano, ya que también, Masters, estas historias son muy importantes porque son una mirada post-Orden 66 que en realidad nunca habíamos visto en contenido de video de la saga y que también terminan por ser un interludio que une muy bien a la Ahsoka Padawan que vimos en Clone Wars con la maestra del lado luminoso que vemos en la serie de Rebels, inclusive pues haciendo ver verdaderamente mal a diversos hermanos inquisidores, al punto pues de poderse confrontar uno a uno contra su propio maestro. Pero especialmente el tercer y corto final de Ahsoka en Tales of the Jedi, titulado Determinación, es una versión resumida de la novela de Ahsoka, aunque con algunos cambios menores de esta novela, al convertirla pues en una versión de 10 minutos en lugar de adaptarla totalmente, porque esto sería prácticamente imposible en apenas 10 minutos de duración, Masters. No obstante, pues en esta única mirada post-Orden 66, también entendemos los miedos y las inseguridades de Ahsoka tras experimentar la muerte en todo lo que quería, tanto así como para poder encontrar la calma en un exilio de aproximadamente un año de duración en el mundo de Rada. Vaya, lo que vemos aquí es alejarse de todo el conflicto para poder reencontrarse consigo misma. Pero lo mejor aquí es que este interludio nos da mucho contexto y carnita de su vida y de cómo creció en aquellos tiempos, complementándose claro con los otros dos cortos. Porque si lo pensamos así, si Ahsoka hubiera estado dentro de la Orden Jedi, ya no sería más una Padawan porque aprendió con el mejor maestro. Porque netamente es como si durante la Orden 66, con todo eso desgarrador que le pasó, ella hubiera pasado la más dura prueba del lado oscuro para poderse hacer un caballero Jedi. Aunque claro, Masters, no oficialmente porque ya no había más una Orden Jedi. No obstante, también este interludio nos ayuda a entender dos cosas clave. Por un lado, que ella y Rex deciden separarse, como también lo deciden en la novela de Ahsoka para estar más seguros. Y esto también nos dice pues por qué solamente en la temporada 1 del Bad Batch vimos la historia del clon Rex en el primer año del Imperio. Pero también pues la importancia de este corto final de Ahsoka en Tales of the Jedi es que vemos justo esa misma línea del tiempo a la par del Bad Batch 1, pero justamente desde la perspectiva de Ahsoka estando rota en Rada. Así que ahora entendemos por qué Ahsoka no estaba presente al menos en la temporada 1 del Bad Batch, porque en realidad necesitaba tiempo para poder superar el trago amargo que significó la caída de la Orden Jedi, de la República y de la Orden 66, y también claro la pérdida de casi todos sus amigos. Y ojo que la segunda cosa clave en este interludio es que en realidad todo se da para que Ahsoka dé un gran salto de fe. Vaya, tiene que experimentar las profundidades de lo que el lado oscuro de la fuerza puede hacer con lo que más ama o de todos quienes la rodearon, como pasó con los clones, con Anakin, con Padme o hasta con el pueblo agricultural de Rada, perdiéndolo todo, para ahí sí dar un gran salto de fe y acordarse quién rayos es ella como una verdadera usuaria luminosa. Vaya, Ahsoka vive aquí su última prueba para por fin dejar atrás su vida pasada y comenzar a asumirse como toda una rebelde. Aunque claro, ella también no puede volver a la Orden Jedi como por un tiempo lo dudó porque ya no existe más esta. No obstante, esto nos lleva al tercer punto, que nos da otra razón importante de todo esto planteado en Tales of the Jedi. Y sobre todo esto se da en su combate contra el sexto hermano Inquisidor, Masters. Ya que, como se los decía desde el punto anterior, la prueba que sostiene Ahsoka con el Inquisidor nos da contexto no solo de lo bien preparada que está Ahsoka para así enfrentar a la oscuridad en aquellos tiempos, sino también del importante legado que carga y de cómo lo utilizará en su favor a pesar de estar sola. Ya que, ojo, lo que hace venciendo al sexto hermano para nada es menor, Masters, porque también es bastante claro durante la serie que el Imperio estaba cazándola porque el propio Inquisidor la reconoce por nombre, como sabemos también por los cómics que el Inquisitorius con Darth Vader y el Gran Inquisidor la buscaban desde los primeros días del Imperio, como también pues nos simboliza esa gran escena final de Clone Wars con Darth Vader teniendo el sable que le había dado a su Padawan. El punto es que esto es muy simbólico y importante para la historia personal de Ahsoka, porque precisamente dejó esos sables atrás en una tumba falsa para tratar de guardar las apariencias. Pero cuando se enfrenta al Inquisidor está totalmente desarmada y vence así al sexto hermano solo usando la fuerza como su aliada. O sea, en todo sentido, ella es verdaderamente una Jedi defendiéndose en todo momento del ataque del usuario oscuro. Pero justo todo lo que aprendió dentro de la Orden Jedi con los clones o con el propio Anakin Skywalker es de tal nivel que ella aquí en Rada se muestra como una maestra del lado luminoso venciendo al Inquisidor en apenas unos pocos movimientos. Y lo mejor, Masters, es que esto está planteado como si ella se hubiera dado cuenta de que estos esbirros oscuros usan movimientos anticuados y poco preparados.
Vaya, a pesar de que Darth Vader entrenó por varias semanas a todos los inquisidores, el poder y sobre todo el entrenamiento de Ahsoka no se compara con el que recibieron ellos. Y esto es evidente sobre todo en la maestría de Ahsoka, porque ella justo usa el mismo movimiento con el que vence al sexto hermano en Tales of the Jedi, también en la temporada 2 de Rebels más de 15 años después, denotando pues la falta de preparación de todos los inquisidores y porque eran solamente simples esclavos de los Sith. Y estos dos momentos distintos son una rima en sí del propio Dave Filoni entre sus series animadas, claro, pero también nos demuestra cómo Ahsoka crece de una gran manera como no lo habíamos visto antes, ya que primero de joven sí remata al sexto hermano inquisidor, pero después solo hace ver terriblemente mal a la séptima hermana inquisidora, ridiculizándola, dándonos sobre todo contexto de que ni siquiera necesita atacarla porque fue muy fácil acabar con ella. No obstante, también Ahsoka protege la vida como no lo puede hacer a ciencia cierta en Tales of the Jedi, o no al menos con todos los del pueblo. En cambio en Rebels la intervención de Ahsoka sí logra salvar no solo a los niños sensitivos de la fuerza, sino a la tripulación del fantasma y sobre todo a Kanan Jarrus y a Ezra Bridger, otros dos caballeros Jedi pues. Pero también el enorme hecho de justo vencer al Inquisidor en Tales of the Jedi nos deja también implícito que con esos Kybers que Ahsoka obtendría del combate de un bello rojo carmesí, ella podía purificarlos y así crear más tarde sus sables de luz blancos. Claro, eso no lo vimos en pantalla, pero se deja implícito y sí se nos explica a mayor detalle en la novela de Ahsoka, donde ella en esos tiempos ya tenía fabricados esos dos mangos que vimos en la serie de Rebels y en el Mandalorian, unos pues que incluso ella nos dice que le faltaban algo de trabajo. Así que ese momento es muy importante porque ahí simbólicamente cuando vence al sexto hermano inquisidor, lo hace pues para tener unos nuevos sables de luz, demostrándonos que puede vencer a cualquier usuario oscuro ligado a los Sith con o sin espadas. Esto pues como si ella fuera un gran símbolo del lado luminoso, destinado a contraponerse contra la oscuridad de los Sith las próximas 2 décadas. Y justo esto, Masters, nos lleva a nuestro cuarto y punto final sobre la importancia de Ahsoka vista en Tales of the Jedi, que se liga también con esto que vemos en su último corto denominado Determinación. Ya que en realidad estas historias no solo son importantes para dar contexto de esta duda que vive Ahsoka en el primer año del Imperio, hasta así dar su salto de fe en la rebelión, o también de darnos contexto de su enfrentamiento en contra de la muerte, sino que en realidad hay un significado mucho más profundo en esto. Ya que ella, pese a que es llamada por el senador Bail Organa para levantarse en contra del Imperio en un principio en Naboo, ella aquí en un principio pues no se siente lista y tiene que experimentar de nuevo la pérdida en su exilio en Rada para darse cuenta pues que ante los Sith y el Imperio en ningún lugar estará a salvo. Y es aquí pues donde Ahsoka se convierte en Fulcrum, el símbolo rebelde y del lado luminoso, para luchar tras bambalinas las próximas 2 décadas contra el Imperio de los Sith. Y esto es crucial, Masters, porque en realidad tenemos un tiempo nebuloso de aproximadamente 15 años entre Tales of the Jedi o Bad Batch 1 hasta la serie de Rebels, donde justamente en su temporada 1 volvemos a ver a Ahsoka Tano como toda una maestra rebelde, denominada ahí como el secreto agente Fulcrum, que básicamente pues era la mano derecha de Bail Organa y la jefa de toda la inteligencia rebelde, quien coordinaba diversas células rebeldes y les proporcionaba de información, como fue muy claro cuando Ahsoka habló con Hera Syndulla o con Chopper durante la temporada 1 de Rebels. Vaya, a lo que voy es que ese momento de Tales of the Jedi es súper importante porque es donde por fin no solo vemos el salto de fe final de Ahsoka para asumirse como toda una rebelde y poder pelear así contra el Imperio, conectando sobre todo muchas hebras con Rebels, sino que también esto nos permite tener un contexto mucho más claro de lo que haría la Togruta a partir de ahí hasta la temporada 1 de Rebels, independientemente, Masters, de otras series de la era imperial donde pueda aparecer Ahsoka, como puede ser en el Bad Batch, ya que no nos olvidemos que el propio Dave Filoni nos ha dicho que tenemos que ver Star Wars como algo no lineal porque continuamente podrá dar saltos de tiempo, y eso pues podría darse todo el tiempo en la historia de Ahsoka. Y lo doblemente importante es que aquí se convierte, como les decía, en el símbolo rebelde de Fulcrum, un seudónimo que Ahsoka lo había usado antes en Clone Wars cuando se reunió con Anakin por última vez. Lo curioso también de esto pues es que simbólicamente la palabra Fulcrum significa pues el punto en el que todo descansa. O sea, esto nos dice que Ahsoka se convierte en el soporte de todo
toda la rebelión. Todo en una época donde no existe una alianza como tal, cuando hay puras células rebeldes desperdigadas y desconectadas entre sí. Y tal cual como nos dice la palabra Fulcrum, si la traducimos, Ahsoka pues a partir de ahí se convierte en una cosa no solo que sostiene el movimiento rebelde, sino que en realidad forma parte central de este a partir de ese momento en el cual firma su sociedad con Bail Organa al final de Tales of the Jedi, cuando se llevan pues a todos esos refugiados de Rada. Por eso es tan simbólico ese momento, porque es la primera batalla como una rebelde de Ahsoka, pero también nos da una dimensión completamente distinta de lo que tuvo que pasar Ahsoka para por fin decidirse a combatir a los Sith. Muy similar pues a lo que pasa en su novela canónica, claro, pero contado pues de una forma mucho más resumida por ser cortos animados. Y lo genial de esto, Masters, es que también le da manga abierta a Dave Filoni para seguir contándonos más episodios de la vida de Ahsoka Tano, pero en la era imperial. Y esto puede darse en cualquier serie futura, especialmente en el Bad Batch. Pero también esto es importante porque literalmente lo que vemos en Tales mediante Ahsoka es una metáfora de que ella tiene que experimentar la muerte a diferentes niveles y en diferentes momentos de su vida para así poder luchar por la vida y de toda una galaxia como una usuaria rebelde. Y esto se convierte en algo literal como lo era el viejo adagio de la Orden Jedi de los tiempos de la Alta República, luchando pues por la luz y la vida. Y justo eso pues es lo que hará Ahsoka Tano a partir de ahí. Luchar pues por la vida de todas las personas de a pie, pero también por el lado luminoso. Por eso pues es tan importante aquello, ya que ella en realidad es la única Jedi en ese punto más oscuro del Imperio Galáctico que formará parte activa de la rebelión. Algo que en realidad no es poca cosa, ya que Ahsoka Tano dedicará sus mejores años para ser un símbolo de la luz rebelde contra toda la oscuridad que representa el Emperador Palpatine. No por nada, los planos de esta serie en sus cortos finales con el Conde Dooku o Ahsoka Tano se yuxtaponen y se complementan perfecto. Uno por un lado viendo lo desgarrador de ese futuro oscuro mediante los ojos de Palpatine cuando tiene un nuevo aprendiz. Y en otro momento final viendo un gran símbolo de esperanza y del lado luminoso mediante los penetrantes ojos de Ahsoka Tano de cara al futuro de la Alianza Rebelde. Así que esto pues de una simbólica manera nos representa, como siempre en Star Wars, para una poderosa oscuridad siempre habrá una poderosa luz, como tal cual nos representa a Ahsoka Tano en ese momento concreto de los comienzos de la era imperial, en una lucha pues que para ella durará más de 2 décadas. Pero si también te interesa ver por qué es tan importante la conversión Sith de Dooku en Tales of the Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.